buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Un programa muy especial tenemos hoy. Vamos a hablar de artes plásticas con un gran artista argentino, nada menos que Juan Carlos Di Stefano, con su nueva muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, acompañado por la curadora de la muestra, María Teresa Costantina. Hay mucho tema para hablar con ellos sobre estas obras maravillosas de Di Stefano, sin lugar a dudas, uno de nuestros grandes, pero grandes artistas argentinos contemporáneos, Y lo tenemos hoy en el programa. Un lujo de verdad. Empezamos en este primer bloque también con un muy buen autor argentino, al que habíamos entrevistado en plena pandemia por Zoom, y hoy vuelve al programa después de tanto tiempo, 2 años por lo menos, por primera vez, y con un nuevo libro que ganó un importante premio en España. Ahí lo presentamos y charlamos con él. Federico Genmer nació en Varadero, provincia de Buenos Aires, en 1957. Licenciado en Letras y escritor, es autor, entre otros títulos, de Miguel, Montevideo, Tacos Altos, Amores Enanos y Guerra. Darwin, o El origen de la vejez, es su última novela publicada. Bueno, acá lo tengo, Darwin o El origen de la vejez. Este libro, cuando vos viniste por Zoom, te entrevistamos acá, sí, en plena pandemia, que hacíamos las notas por Zoom, con tu libro Guerra, contaste que habías viajado, yo me acuerdo de estas cosas, que habías viajado a Saint-Nazaire, donde transcurre Guerra, para escribir esta novela. Para corregirla. O corregirla. Sí, claro. Sí, la terminé de corregir ahí. O sea que era anterior esta Claro, Guerra. sí, esta la terminé de dejar ahí en Saint-Nazaire. En marzo del 2018. Con esa beca que te había sido, te dan una beca en varios lugares en Europa, pasan estas maravillas, sí, para que un escritor escriba, ¿no? Nada más que para que escriba. Nada más que para que escriba. Yo me acuerdo que contabas en un departamento lindísimo, un una vista al mar. Enorme en el 9º piso, con vista al estuario del Loire. Sí. Además, un departamento donde había estado tanta gente importante que cada vez que te bañaba decía acá se ha bañado Saer, se ha bañado Pili. Todos habían tenido esa beca. Claro, sí. Bueno, y así se escribe este libro, se termina de corregir ahí, en Francia, sí, y sale después de Guerra, que sí, fue el libro del que de paso recomendamos, el que hablamos por Zoom la última vez que estuviste acá. Y ahora aparece este libro que ganó un premio en España. Claro. Sí, ganó el premio Fernando Quiñones, que es de la editorial Alianza, y el dinero del premio lo pone Unicaja, que es el Banco de Andalucía, es el banco más importante de Andalucía. Entonces estuve todo un mes viajando la mitad del mes viajando por el sur de España, que es donde ellos tienen los bancos, claro. Málaga, Sevilla, Cádiz. Presentando el libro. Y después también en Madrid, en Barcelona. Sí, un mes. Un viaje bárbaro. Muy lindo después de 2 años de encierro. Después de 2 años de encierro. Sí, muy primer bonito. Viaje. Sí. Y ahora el libro lo tenemos acá, salió acá, y quiero hablar un poquito de esta historia, porque no es la primera vez que Federico Genmer toma un personaje histórico y lo hace un contrapunto entre su vida, las cosas que le van pasando, y este personaje. Lo has hecho con muchos y muy bien, pienso yo. Me atrae, me gusta esta manera. Y ahora es Darwin. Sí. ¿Por qué Darwin? Vamos a empezar por por un montón de razones inexplicables y algunas que puedo explicar. Bueno. Las que puedo explicar es básicamente que empecé a leer a Darwin cuando era muy chico, tendría 12, 13, 14 años. Ah, sí. Sí. En la biblioteca de mi pueblo. Y bueno, y cuando uno tiene 12, 13, 14 años, las cosas le parecen más grandes de lo que son. Entonces mi recuerdo del viaje en el Beagle, que es uno de los libros de él, de esa época, era que me imaginé unas tortugas gigantescas, pero gigantescas de verdad, como autos, digo. Y bueno, y siempre quise ir a Galápagos. A Galápagos. Sí. El viaje de Darwin a Galápagos. Claro, fue una ilusión de esas que tenés desde chico por un libro que leíste. Sí.
cuando tenía 20 más o menos y anduve por Sudamérica, no me alcanzaba la plata para ir a Galápagos, salía muy caro de Guayaquil el barco que te llevaba. Y bueno, ahora tenía la plata y entonces fui a festejar los 60 años con mi hijo a Galápagos. Ah, con tu hijo fuiste. Sí. El protagonista del libro va solo, ¿no? Sí. Claro, no, bueno, luego hay mucho de ficción, pero el viaje lo hice con mi hijo. Pero medio tras los pasos de Darwin. Sí, porque eso ya me interesó desde lo ficcional. Me pareció que valía la pena hacer más o menos el mismo viaje de un hombre, 200 años después, de un hombre, un varón, estoy hablando. Darwin cuando lo hizo era muchísimo más joven, ¿no? Claro. Tenía 30, creo. Sí, 20 y pico. Sí, era mucho más joven que yo. Pero me interesó porque, digamos, Darwin es... Para mí, yo amo a Darwin porque me parece uno de los personajes fundamentales de la historia, ¿no? Es como, bueno, el tipo que se animó a decir, mire, no, Adán y Eva no es verdad, la verdad es que venimos de los primates y evolucionamos a esto que somos. Sí. Eso se animó a decirlo incluso a pesar de él mismo, porque él era Era católico, claro, ¿cierto? muy religioso, tremendamente religioso. Y entonces... Pero también decís por algún lado que fue machista Darwin. Claro, por eso me interesaba también. O sea, el personaje, que no soy yo, aunque es parecido, el protagonista de la novela, que es músico, es armoniquista, yo jamás he tocado la armónica. Bueno, sufre algún problema amoroso. Se enamora de una chica joven. Claro. Y la chica le dice que no, que es muy grande. Que es muy viejo, sí, para ella. Y es la primera vez que recibe esa mirada de afuera de la vejez, ¿no? Entonces me pareció muy interesante hacer un viaje parecido al viaje de él, aunque a otra edad, y 2 siglos más tarde. También para trabajar todo el tema del cambio que se ha dado en los varones en 2 siglos, ¿no? Eso me parece que es lo más importante que ha pasado en estos 2 siglos a nivel social. Y capaz que no en los 2 siglos, en los últimos tiempos sobre todo, ¿no? En los últimos 50, 60 años, básicamente se cosechó algo que empezó hace 1 siglo y pico, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX. Pero me interesaba porque, claro, yo con el tiempo fui leyendo todo lo de Darwin. Darwin tiene momentos muy brillantes y momentos que para la época son normales. O sea, decir que una mujer tiene el cerebro más chico que el hombre, en su momento era normal. Nadie le iba a discutir. A pesar de que él, que abrió tantos animales para estudiarlos, nunca abrió la cabeza de una mujer para descubrir si verdaderamente era así. Pero dijo cosas muy complicadas respecto de la mujer. Es la época, es la ciencia de la época. Él además era un supremacista, ¿no? Él en montones de momentos dice que los hombres más desarrollados son los blancos, y en algún momento incluso dice los británicos. O sea, le pone especificidad a esa blancura. Sí. Y bueno, y trata mejor a muchos animales que, por ejemplo, a nuestros indígenas del sur, cuando él conoce a los... ¿Y por qué lo admirabas tanto con todo esto que me estás diciendo? No, porque él consigue algo, sistematizar algo que era algo que se hablaba en su momento, que era, bueno, ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene el hombre? ¿Cómo realmente puede pasar eso? Que pasó que de un mono finalmente termina convirtiéndose en un ser que no solo piensa, sino que puede comunicarse con los demás a partir de la palabra, que puede escribir. Bueno, y él hace todo ese trabajo. No es tanto que lo descubre, o sea, en parte lo descubre, en parte no, en parte hay otros que están trabajando al mismo tiempo que él, pero él es el que lo sistematiza y que se anima a ponerlo palabra tras palabra en libros, lo cual ocasiona todo un lío que en algunos sitios todavía no termina. O sea, hay un montón de lugares en donde está prohibido porque se considera que va en contra de las creencias
¿Dónde, por ejemplo, cristiana está prohibido? en Estados Unidos, en un montón de estados. Ah, ¿sí? Sí, claro. Bueno, pues, a veces pasan esas cosas en Estados Unidos que pasan, Sí. que por ahí son muy desarrollados en algunas cosas y en otras no tanto. Por supuesto. Entonces, bueno, es un personaje que uno no puede no quererlo si lo lee por lo contradictorio, porque, qué sé yo, es un señor que confunde, por ejemplo, todo el tiempo, le llama sentimiento a cualquier cosa. El sexo, por ejemplo. Claro, no ve la posibilidad de que alguien pueda tener sexo si no es a partir de algún sentimiento amoroso. No lo ve incluso en los animales. O sea, y eso que hoy nos parece muy raro, muy, no sé cómo explicarlo, todo eso deviene de su cultura religiosa, de su conservadurismo religioso, digamos. Él cuando vuelve de todos estos viajes se casa, tiene hijos, se dedica a escribir y no sale más, ¿no? Eso es otra de las cosas que a mí me impresionó toda la vida. O sea, es un señor que viaja 5 años en barco alrededor de todo el mundo, hace todas sus experiencias, anota todo, y cuando vuelve a Inglaterra, se casa, se busca una buena mujer, está dicho por él, tiene 4 hijos, una hija y 3 hijos, nunca más sale de su casa, que no es cualquier casa, ¿no? Es una quinta en las afueras de Londres, donde tiene algo, qué sé yo, por ejemplo, tiene caracoles, abejas, cosas como para seguir estudiando. Pero bueno, se arma un entorno como para... Exactamente. Y eso es lo más impresionante, ¿no? Es algo que a mí siempre me llamó la atención porque uno supone que cuando uno deja de hacer cosas en la vida es porque está viejo, ¿no? Cuando no. Pero él tenía 30 años. Pero él tenía 20 y pico, no llegaba 20 a 30. Y vivió Hasta los 70, hasta casi los 70. Sí. Bueno, nunca salió, la mujer lo cuidó, él tuvo muchas temporadas enfermo, en cama. La mujer fue el gran apoyo. La mujer no existe en su vida. No hay nada que diga sobre la mujer, sobre su propia mujer. Sí. Solamente habla de los hijos, sobre todo de los hijos varones. Entonces, me parece un gran personaje para trabajarlo. Bueno, yo pienso, lo anexamos ahora, nos enteramos a tu lista, ¿no es cierto? A Sarmiento, a Cervantes. A Cervantes, personajes así que te han marcado, que leíste también en la biblioteca de tu pueblo cuando eras chico. Sí. Y de ahí vinieron tus libros, ¿no? Bueno, supongo que uno, muchos de tus libros, aunque no se dé cuenta, siempre escribe sobre lo que le pasó cuando era chico. Ah, sí, puede ser. Puede aunque ser. sea lo que le pasó leyendo, digo. Absolutamente, cuando uno es muy lector, como fue mi caso de chico, muchas de las cosas que te pasan son en la lectura. Son en los libros, seguro. Claro. Entonces, me bueno, parece la algo cuestión es que normal. este personaje, el protagonista de la novela, va a cumplir 60 años, está enamorado de esta chica de 30 y pico que le dice que no porque es viejo, y la chica vive en Barcelona y él se va a pasar su cumpleaños de 60 en este lugar, en las Islas Galápagos. Hay mucho recorrido por las islas, vemos lo que le va pasando a Darwin en su momento y lo que le va pasando al personaje. Claro, es como un ida y vuelta entre el interior del personaje y el exterior, que es también un poco lo que hace Darwin, ¿no? Claro. Darwin, por ejemplo, todo el estudio que hace de tortugas, de lagartos, que hace ahí en el viaje, bueno, es una cosa que yo intenté en la novela hacer de otra manera. Digamos, que los 2 siglos se notaran en la vivencia que uno, cómo ve cada cosa. Ahora hay criaderos, por ejemplo, claro, para turistas. Sí, claro, ahora todo es turístico, todo se llama Darwin, básicamente. Todo se llama Darwin. Todo se llama Darwin. De todas maneras, hay descripciones muy lindas de la naturaleza en este libro. De los pájaros, de las tortugas gigantes, de montones de... O sea... Sí, y hay juegos que,
por ejemplo, para los grandes lectores de Darwin pueden jugar un poco más. Claro. Que es, bueno, es cómo él ve cada uno de los animales y cómo lo ve este personaje que va 2 siglos después. Exacto. Y con otra cultura, con otra sociedad alrededor. Qué sé yo, por ejemplo, en la novela aparecen unos lagartos negros que son el eslabón entre lo anfibio, digamos. Es el único animal que queda anfibio todavía, que va a comer al mar, vive casi todo el día en el mar, pero a la noche va a dormir a tierra. Y bueno, entonces ahí hay todo un juego con lo que él hizo con esos animales y con lo que hace el protagonista con esos animales. Bueno, hay varios juegos con las tortugas, con un montón con los pájaros al final también. Sí. Con las presas, ¿no es cierto? Lo que pescan. Sí, cómo lo pescan. Sí, pero termina siendo poético, digo, son imágenes. Bueno, porque cuando qué sé yo, lo poético básicamente es una mirada interior del exterior. No sé cómo explicarlo mejor, pero en cualquier caso, cuando eso ocurre en un texto, lo poético aparece. ¿Cómo pasaste la pandemia, Federico? ¿Cómo la pasé? Acá en Buenos Aires. Lo pasé en Buenos Aires, encerrado, como todos. Me pegó para el lado de que no podía leer y escribir al principio. Entonces pinté toda mi casa. A mí me gusta mucho la carpintería, entonces arreglé cosas. Después, cuando se me acabaron todas esas cuestiones, intenté volver a leer y a escribir. Me costó muchísimo, la verdad. Costó. Pero esta novela no, porque ya la tenías hecha. Ya la tenía, sí. ¿Y Guerra también? O sea, en otra nueva. No, empecé varias novelas que no pude seguir. No funcionaban. Y bueno, el segundo año ya como un verano más tranquilo y que pude andar y qué sé yo, ahí sí ya funcioné bastante parecido, encerrado, pero bastante parecido a lo habitual. Sí, pasó una cosa muy loca que es, yo como creo que cualquiera que escriba, se pasa muchísimas horas del día encerrado leyendo y escribiendo. Pero una cosa es decidirlo uno y otra cosa es no poder hacer otra cosa. Por supuesto. Y entonces eso me trastocó toda la cabeza. Seguro. Engordé muchos kilos, que ya bajé. Ya los bajaste, no se nota para nada. Sí, por eso. Te dejaste la barba. Me dejé la barba. Eso fue cambios que necesitaba hacer cosas que me dieran distinto. Bueno, pero ahora vino el libro nuevo, el premio y el viaje a España. Sí, una maravilla. Así que además, los españoles que justo estaban saliendo de la pandemia, sobre todo en el sur, que son tan divertidos, están todos muy contentos y entonces me la pasé también. Lo pasaste bien. Sí, muy bien. ¿Y no conociste ninguna chica como el protagonista de...? Siempre se conocen chicas. Siempre se conocen chicas. Me voy al corte, otro día nos contarás, o en la próxima novela, no lo sé. Gracias por haber venido, me alegro de verte, Federico. No, igualmente para mí. Enseguida volvemos con Juan Carlos Di Stefano, nada menos, no se vaya. Bueno, nueva muestra, gran acontecimiento en las artes plásticas, nueva muestra de Juan Carlos Di Stefano en el Museo Nacional de Bellas Artes. Acá lo había anunciado cuando estuvo Andrés Duprat y bueno, ya se inauguró la muestra. Está con nosotros Juan Carlos Di Stefano, María Teresa Constantín, curadora de la muestra. Y bueno, uno se encontró, yo por lo menos me encontré ahí con obras que son, son clásicos, ¿no? Que uno ya había visto en otras muestras y las vuelve a encontrar. Y vos me decías recién, Juan Carlos, que vos también, porque la mayoría están en colecciones privadas y no las veías hace mucho. Y algunas son de muchos años atrás, ¿Cómo cuántos? Y algunas deben tener 50 años. ¿Cuál, por ejemplo, María Teresa? A ver, Procedimientos del 72, una de las más viejas ahí que estaba. Claro. Esa está en un coleccionista que visitas más o menos regularmente, esa la debe haber visto, pero yo misma había obras que no las había visto nunca, que las elegimos por fotos. Y todos los coleccionistas aceptaron y dieron las obras. Sí, en ese sentido creo que tenemos que hacer... Se han portado muy bien, muy bien. Tenemos que hacer un agradecimiento, han colaborado muchísimo, solo estuvieron ausentes 2 obras que un coleccionista sacó del país, pero que si hubiesen estado las hubiera prestado.
que prestó otras. Así. Son obras muy fuertes, son obras tremendamente fuertes, uno se imagina, para tener en una casa, ¿no es cierto? Yo las tenía en mi casa. Bueno. Pero hay que convivir con esas obras, toman el espacio. Bueno, en tu caso es diferente. Son obras fuertes para tener. Bueno, ¿no? bueno. ¿Nunca te dijeron eso? No me habían dicho. Yo tampoco me lo había planteado para nada. No, pensé que, en fin, algunas son, no sé, cariñosas y parece que no. La gente ve otra cosa, lo cual me alegra. El día de la inauguración pasó eso. Yo te escuché, había no el día de la inauguración, una recorrida que hubo para prensa y ustedes dos iban explicando algunas obras y vos dijiste en un momento, bueno, esa es mi interpretación, después cada uno tiene la suya, ¿no? Claro, no, es de pronto mi intención. La gente no tiene que enterarse cuáles son mis intenciones. Si le gusta la obra, algo le mueve adentro. Y bueno, que sea lo opuesto, me alegra, es lo que él tenía dentro. Me parece interesante. Seguro. Por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes, en ese mismo museo, hay una obra que se llama El Mudo. Dijeron de esa obra, que no está expuesta en esta muestra, pero es de la colección del museo. Me dijeron, che, Juanca, qué bárbaro esa muestra del tipo tomando el helado. Y otro me decía... ¿Tomando el helado? Tomando un helado. Y otro me dijo, montones de opiniones. Sí. Che, esa tortura rusa, qué bárbara, ¿qué es? Y vos no decís nada. No importa, no, yo no digo nada. Claro, es la interpretación de cada uno. Y eso está bien, no tienen por qué enterarse de las motivaciones perversas que yo pongo ahí. Son perversas. No. Ustedes vienen trabajando juntos hace muchos años, María Teresa. Yo me acuerdo en la muestra en OSDE. Sí. Que algunas de esas obras están acá. Sí. Yo creo que esta es la sexta o séptima muestra que hacemos juntos. Sí. Lo maravilloso de esto es que a mí, en calidad de curadora o de acompañante de Juan Carlos, es descubrir cosas nuevas o modo de presentar las obras para que hablen desde otro lugar, y eso es un trabajo apasionante. Claro. Muy agradecida con el Señor que siempre me lleva con él. Bueno, pero vos lo decías también el otro día, la manera en que están distribuidas, cómo dialogan entre sí las obras, ¿no es cierto? Bueno, eso fue una intención que coincidimos en obras que sí ya habían sido expuestas, pero quizás no juntas y quizás no diciendo las mismas cosas que estaban diciendo. Por ejemplo, recordarás ese núcleo donde está Camino Negro, Caníbal y De Domani Noche Certeza, que son fuertísimas, son realmente caníbales esas obras, y nunca fueron exhibidas las tres juntas así. Entonces verlas es como... se potencian entre ellas, y el discurso, si es que hay un discurso, se ve ahí, sí, cada uno interpreta lo que quiere, han visto cosas. Recién le estaba preguntando a Juan Carlos, porque ayer tuve una reunión con el equipo de educación del museo, y me hacían, acá Juan Carlos estaba pensando tal cosa, y la verdad es que me sorprendió. Claro. Le pregunté a Juan Carlos, me dice, nada que ver. No, pero está muy bien, como él dice, que la gente mueva lo que tiene adentro. Y después había otro núcleo que recordarás al fondo también, de esas figuras que están como flotando, de Salto, el homenaje a Cataluña, y Mirando pasar, que tampoco fueron nunca puestas unas al lado de la otra. Claro. En contraposición con una tercera que era el Ícaro, estrellado en el piso. Entonces nos gustó, y creo que dio... La gente me dice, vive obras nuevas. Claro, porque es otra mirada. El Ícaro, por ejemplo, creo que vos dijiste, está en el piso y había estado exhibido en una tarima en Venecia. Antes lo exhibíamos en Venecia. Hubo una gran explanada, en la tarima. Bienal de Venecia, que hace unos años Juan Carlos Di Stefano fue el artista invitado a la Bienal de Venecia. Exactamente. 2015 fue 2015 eso. Fue eso. Sí, y en general la poníamos en una tarima, y esta vez nos arriesgamos a que fuera el piso. El Ícaro se estrella, así que qué mejor lugar para él que el piso, ¿no? Claro, pero en Venecia hicieron algo que me pareció muy interesante, que lo que se levantó es el piso.
No la obra. Claro, prácticamente estaban casi todas en el piso, Sí. o si no plataformas, es decir, la gente circulaba, subía, bajaba, era bastante firme todo eso, y había quedado muy bien eso. Había quedado muy Yo me bien. acuerdo, vos viniste acá al programa después de la Bienal. Sí, claro. Y estabas muy contento, había sido una buena experiencia. No, pero fue fantástico, además una gran armonía fue en ese momento. No había peleas, por lo menos yo no me enteré de ninguna pelea. No, estuvo muy bien, pero esta vez creo que vale la pena que lo digamos, se armó un equipo con el Museo Nacional de Bellas Artes extraordinario. Una armonía, yo decía, es el aura Di Stéfano. ¿Ah? Yo no te puedo decir esto él no lo va a decir, pero los chicos lo trataban con un amor desde la gente de montaje, el personal técnico, los iluminadores. Se armó un equipo que era una familia como que decía, bueno, ya está, ya la tenemos, pero había hacia el Señor como un aura de reconocimiento, Bueno, un halo de amor. Es uno de los grandes artistas. Vos sabés que me respetaban, en serio, Sí. no lo digo en serio, Y porque bueno, acá también, ¿no viste que hay acá también, pero hay un gran respeto. todavía no me tiraron con nada, ¿no? Esperemos. No, pero era con pequeñas cosas que yo les pedía, por favor, esta pieza es 5 centímetros más adelante, y no me decían, por favor, 5 centímetros, ¿qué le importan? No, Lo hacían. iban y lo hacían, aunque tuvieran que mover otras cosas, ¿no? No, el comportamiento del personal que trabajaba, que trabaja fijo en el museo, es extraordinario. Vos ya habías tenido una muestra antológica ahí en el Museo de Bellas Artes, Sí, hace unos cuantos años. Unos cuantos años, pero no me acordaba de eso, y habrá sido igual, no sé, era mucho más chiquito yo. Era más joven, sí, más chiquito. 3 años más o menos. En el 98 fue eso. No me acuerdo. Más o menos. Más digo. o menos, sí, no me acuerdo. Ahí Más yo o no menos. estuve. Y porque este es un momento muy especial. El museo abrió después de estar cerrado 2 años prácticamente. ¿Y cómo fue? ¿Fue el director que los convocó? A ver, eso, en realidad teníamos el proyecto de antes de la pandemia y el museo cerró, se empezaron a acumular muestras que estaban programadas antes Sí, que la de claro. Juan Carlos, y ahí la verdad es que hubo una gran decisión, y de nuevo hay que agradecerles a Mariana Marchesi, la directora artística, y a Andrés Duprat, el director ejecutivo, digamos, la decisión de ellos de hacer la muestra de Juan Carlos muy rápidamente, y se inauguró el pabellón con un nuevo formato más acotado para recibir esta muestra, y ahí todo el mundo se puso a trabajar. Sí. Y va mucha gente. Yo noté que está yendo muchísimo. Hay una necesidad, además, más allá de la muestra, hay una necesidad de salir, de ir a los lugares. Se vio ahora en la Feria del Libro, tuvo récord de visitantes. Fue el mismo día, Ah, curioso. Perdón, no, perdón. quise decir que fue el mismo día que se homenajeó a mi mujer, a Griselda. Griselda Gámbaro se le hizo un homenaje en la Feria del Libro el mismo día que se presentó esta muestra, se inauguró esta muestra. Pero no había ninguna comunicación, ahí fue de absoluta casualidad. Lo de Griselda fue al mediodía, inmediatamente pudimos llegar a la inauguración a la tarde. Así que curioso. De un lugar fueron al otro, los dos. Lo de Griselda fue Los muy dos. lindo también, sí. Y bueno, claro. Así Es que son dos próceres. ¿Cómo por puedo favor, yo decirlo? por favor. Y bueno, es así. Esto Sí, es que te puede gustar o no, pero es un Hay que hecho de hacerse la cargo. realidad. ¿Y qué pasa cuando dicen, bueno, vamos a hacer la muestra? Empieza la curadora, ¿no es cierto?, a seleccionar las obras. Nosotros habíamos hecho un largo listado. Bueno, a ver, esta muestra tiene este título un poco largo. A ver, díganlo, yo no me animé a decirlo. Juan porque Carlos seguro- Di Stéfano, por amor a la pintura, la memoria residual. Sí. Y la verdad es que dentro del trabajo de Juan Carlos, a lo largo de su producción, siempre él ha hecho referencias a la pintura, muchas veces no declaradas y muchas veces homenajes no a confesadas, pintores, claro. y no lo decía y se lo guardaba. Entonces él dice que quiso ser pintor y no escultor. Yo no lo puedo creer cuando dice esas cosas. Sí, yo quería ser pintor.
Bueno, en la muestra creo que fue en OSDE, se mostraron cuadros, ¿no es cierto? Sí, se mostró la muy primerísima época Sí. y se mostró una obra maravillosa, perdón, lo digo yo, no vos, que está en el Museo de la Solidaridad en Chile, que Ajá. vino especialmente para esa muestra. Para esa muestra. Ah, ¿te acordás? Y prestaron esa obra. Sí, ahí contamos Tomás Sánchez de Bustamante, que era el director de OSDE en ese momento y director de la fundación, nos apoyó para traer esa muestra, Esas obras. esa obra de Chile, que Juan Carlos la dona en épocas de Salvador Allende, y nunca más se vio en la Argentina, Lo había organizado Aldo Pellegrini. a esa Mirá. donación. A esa donación del mundo, fue una donación del mundo, ¿no? Bueno, así que fue muy O sea lindo. que algunas de esas obras se conservan, existen los cuadros. Existen. Sí, está muy bien. Vos tenés también. No, yo tengo muy poca obra. Me acuerdo que en la Bienal de San Pablo se trató de censurar esa obra por el tema. Era un tema bastante subido de tono. ¿Cuál era el tema? Y el tema era el sexo ahí. Estaba prácticamente... Cabalgata, ¿Qué? se llama cabalgata. ¿Cabalgata se llama? No creo que se llame. Ni me acuerdo cómo se llama. Ya Que lo- la querían sacar. Y estaba Emilio Renard, estaba... ¿Cómo se llama? Ay, caramba. 2 pintores más. ¿Y qué Emilio. hicieron? ¿Se negaron? Dijeron, si Juan Carlos retira la obra, Nos vamos. retiramos todos. Claro. Y- Pero cuando hicieron el programa, yo figuraba como pornografía en los programas. ¿Tuviste otros episodios de censura? No, solamente eso. Y está ahí. No. Y la moral del mundo no se modificó, te aseguro. Para nada. Pero no tuviste. Estuviste en los años de la dictadura, viviste afuera de todas maneras. Vivimos afuera por la prohibisión de un libro de Griselda. ¿Cómo no? Así Fue por Griselda en realidad que se Por exiliaron. Griselda. Claro. Eso fue por... Y el libro se llamaba Ganarse la muerte. Ganarse la muerte, y apareció muchos años después una reedición donde incluía, me acuerdo porque Griselda Gámbara vino acá y contó todo esto, donde incluía la prohibición, el decreto que lo había prohibido, que estaba muy fundamentado. Muy además. fundamental Sí, y que tremendo. Sí. fue de alguien que sabía literatura. Sí, estaba bien. Admitía que- Sabía lo que decía. Claro, pero claro. decía que era un atentado a la familia y, Sí, bueno, sí, cristiana, sí, etcétera. sí. Y ahí Y se tenía exiliaron. razón. Y era un atentado nomás. Y ahí se No, exiliaron. sobre todo era irónico, era Claro. muy irónico Claro. todo ese libro. Bueno, está esa edición donde se reproduce textualmente. Es produce. un largo informe, ¿eh? Sí, muy bien hecho. Muy bien hecho. Sí. Y así se fueron a Barcelona, ¿no? Y así nos fuimos a Barcelona y estuvimos ahí cerca de 4 años. Y bueno. Y después nada. había uno que quería volver y el otro no. Ahora no me acuerdo cuál era el que... Yo quería volver. ¿Vos querías ir? Griselda no quería volver. No, Ah. no, porque pasó mucho miedo. Y es duro, estar afuera es duro, es duro. Es duro si no querés estar. Claro. Por supuesto, yo Fue forzado. despotricaba, pero Barcelona es maravillosa. Tienen obras ahí artísticas, en las iglesias que son maravillosas. Ujú. Picasso se inspiró ahí también en Barcelona. Bueno, hay un ¿no? museo Picasso ahí en Barcelona. Ahí sí, no solo el Museo Picasso, sino creo que la de Mosel de Aviñones se hizo ahí también. Así que fue... Pero bueno, teníamos un grupo de argentinos que nos visitábamos constantemente y que nos reuníamos constantemente. Hay una obra que se llama Acostado, ¿se llama esa obra? No. Tengo el nombre por acá. Ah, ¿Cómo era? Esta figura que... Procedimiento. Procedimiento. Bueno, claro. Eso remite a la tortura. A ver qué me va a decir el autor. yo diría que sí, pero no debo decirlo. No, bueno, es interesante porque además justamente a propósito de lo que hablábamos antes, esa obra fue hecha en el 72, o sea que refería a la dictadura del 66, Claro, antes de la claro. recuperación de la democracia del 73, Claro. y está en esta muestra
perdón maestro, Sí. yo lo digo, Sí. está justo al lado de Flotante, Ajá. que es la otra obra que remite a los desaparecidos y a los tirados al río de la última dictadura. Ahí está. Entonces están, digo, porque además esto es muy fuerte, ¿no? Hay Sí. uno en 2 Bueno, obras, lo que si yo quieren. hablaba, son obras muy fuertes. Y, sí. digo, hay un resumen de la vida y de la historia de este país. Bueno, también remite en todo. constantemente a la historia de ese país, porque después la otra violencia que muestra la obra es la violencia del hambre, la violencia de la miseria, ¿no? Absolutamente. Digo, las obras posteriores, ya en democracia. Claro. ¿Y de qué vas a ¿De qué vas a tratar de hablar si vivís en este país que adoro? ¿Y que de qué podés hablar? O por lo menos yo intento de hablar de eso. Por lo menos es la patada inicial cuando hago algo, ¿no? De pronto a veces se desvía hacia otros caminos por errores, por problemas técnicos, y yo también aprovecho eso. Es decir, yo pienso primero en una imagen, Sí. y bueno, trabajo con esa imagen. De pronto, en el transcurrir de la obra, se produce un accidente, cualquiera. Con el material. Que es bastante farragoso de manejar. Eh, Y de pronto ese material yo primero digo, uy, esto, corregir esto, es corregir otra vez esto. Y al pasar de 2 o 3 días me doy cuenta que es un camino inédito, que me gusta más que lo que yo pensaba. claro, Y yo te va sigo ese llevando, camino, te yo va sigo llevando. ese camino. Claro, claro. No tengo ningún prurito de no, o sea, hay que seguirlo. A mí me Además hay gustaría- aventura en eso. Claro. Hay aventura, no seguro. está todo programado Pautado. de esta manera, no, hay aventura y eso es formidable, ¿no? A mí me gustaría hablar un poquito de cómo trabajás, pero vamos a hacer un corte chiquito y Sí. seguimos un bloque más, porque Muy bien. hay mucho tema. Enseguida volvemos. Bueno, decíamos en el bloque anterior tu manera de trabajar, porque vos trabajás además con poliéster, ¿no es cierto? Eso es. Bueno, es un material muy especial y tiene una manera de trabajo. Yo me acuerdo que María Teresa comentaba en la presentación, Di Stefano trabaja de afuera para adentro y después de adentro para afuera, dijiste, María Teresa. Él lo explica mejor. Y bueno, alguno de los dos me va a tener que explicar Ahora esto. lo tenemos a él aquí. No, digamos, yo trabajo primero con arcilla o con cera. Ajá. ¿Qué haces? Como un molde. ¿no? La Hago, obra. hago el positivo, primero viene un armazón para que no se caiga todo, obviamente, ¿no? Bueno, se hace el modelo, podés hacerlo en yeso, podés hacerlo en cera, lo podés hacer con el material que te guste, incluso incluir cosas adentro. Ya vamos a hablar un rato de eso. ¿Entendés? Bueno. Entonces, después se tacela, es decir, se corta en distintos lugares para que se pueda armar perfectamente eso y se pueda trabajar con la parte interno, es decir, la parte es el negativo de lo que yo había hecho. Una vez que está trabajado eso internamente, se cierra y se va cosiendo con el mismo material y fibra de vidrio. El material ya interno que se había hecho se hizo con fibra de vidrio. En ese momento se pueden producir errores. Es lo que decías en el bloque anterior. Claro, que en las uniones puede haber filtraciones. A veces son horribles, hay que quitarlas. Y a veces es una iluminación, claro, diría yo. seguir desde ahí, claro. Entonces uno toma también lo que pasó en eso. Y le incorporás color también. El color es lo primero que se pone en el molde. Ajá. Es decir, es un hueco que no es posible, digamos, es negativo eso, se está pintando con distintas capas. Es decir, podés pasar de un rojo a un verde con distintas capas de pintura. Y después cerrás, cosés todo eso. Cuando abrís, podés lijar
Y si el primer color es el rojo o el que quieras, podés llegar, es muy delgado eso, podés llegar hasta el último valor de los colores que pusiste. Por lo general no son más de 2 y antagónicos, blanco-negro, Sí, sí. verde-rojo, y produce un efecto, no sé, interesante, que yo lo atribuyo a que mi primer estudio secundario fue la imprenta. Yo trabajé en una imprenta. Sí. Entonces la imprenta no es que sea exactamente eso, pero se parece bastante. Bueno, pero te da una cosa única, porque uno ve las obras y no hay duda de que son de Trabaja Di como un Stefano. pintor, porque él ya tiene en la cabeza Claro. los colores con los que está trabajando. Sí, Sabe lo que claro. va a encontrar después Claro. cuando empiece Sí, a claro. buscar. No voy a Claro. encontrar lo que no puse. Claro. Salvo el error que se chorreó adentro o Claro. eso. Que Pero hay lo- bocetos también. Primero lo dibujás, ¿no es cierto? Primero Porque yo dibujo. veía en la muestra y algunos bocetos. Sí, los dibujos esos son como garabatos hasta que yo encuentro la imagen que a lo mejor va a ser la obra. Claro. Claro. Y A lo mejor. la dibujo de Sí. todos lados. Claro. De arriba, de abajo, del costado. Sí. Porque se supone que una escultura se ve de todos De lados. todos lados, No hay claro. atrás ni adelante. Es Claro. un complejo total, Claro, ¿no? claro. Por lo Sí. menos. Eso es fascinante. Yo me acuerdo que una vez hicimos una visita guiada, ¿te acordás? En proa de Giacometti, que fue un diálogo entre los dos. Sí, Te sí, hice fue- acordar de fue eso. lindo eso, Y él me explicó ahí lo que era el dibujo del escultor. Claro. Me dice, ¿ves? Giacometti está pensando en la escultura, Claro, está pensando desde en, todos en los los ángulos, volúmenes, en claro. esto que es diferente al que piensa en el plano, Sí, al por dibujante supuesto. Claro. del plano. Y ahí hay justamente esto que te decía, que nos juntábamos con los chicos del Departamento de Educación. Creo que hay 2 obras que lo muestran muy bien. El Florero Roto de Van Gogh, el homenaje, sí, el homenaje y el a Van Gogh. dibujo que está ahí, que el dibujo se ve el volumen. Ah. Y ahí están los accidentes de montaje, no solo de la obra. Cuando Claro. se iluminó esa obra, Sí. por reflejo del vidrio, dio unas sombras contra el panel que las podríamos haber quitado con otra luz, y dijimos, no, esta Esto sombra es es así. maravillosa. Ah. Ahí se ve el trabajo de volumen de él, Sí. de llevar los girasoles que eran un plano al volumen. Al volumen. Ahí está. Claro, Ve- porque los que queremos ser escultores, lo que tenemos que hacer en el boceto es el volumen. Claro. Y claro. el volumen no cualquiera puede hacerlo, es una enseñanza Ah, que me enseñó un maestro maravilloso que fue Macchi. Maki. Macchi me ponía delante de la pared, en blanco, arrimado a la pared, y me decís, dibujame el espacio. Yo quedaba con la boca abierta, porque ¿qué hago? ¿Cómo se dibuja eso? Y se dibuja. Y se dibuja. Y se dibuja. Se El dibuja el espacio espacio. se dibuja. Es tan importante el vacío como el lleno y las distancias, ¿no? Vos me acuerdo que una vez me dijiste acá en este programa que este material que a vos te gusta muchísimo usar te permite cosas que el mármol, por ejemplo, no permitiría. Por ejemplo, las figuras en diagonal o suspendidas por un Claro, hilo. claro, porque dentro del mármol no se va a poner un armazón. Claro. El mismo mármol se sustenta. Claro. Esto no, esto es una cáscara muy fuerte Ah. que está muy reforzada internamente. A ver. Me gustaría hablar de las cosas que introducís, que lo dijiste recién de pasada. Por ejemplo, en la urpila hay monedas. Sí, Adentro. sí. En era- el, ¿cómo se llama? ¿Juego de niños? No, la urpila se llama. No, me Sí, refiero pero a... en Juego de hay Niños revólveres. hay armas. Hay armas. Sí, en Juego de Niños hay armas. Bueno, eso fue una idea de la querida mendocina Eliana. Eliana, que se le ocurrió en Mendoza, cambiar armas por comida o por otras cosas, ¿no? Sí. Y me acuerdo que me vino a ver a Buenos Aires y me decía, Juan Carlos, tenés que hacer eso. Y yo digo, mira, no creo que pueda hacerlo, no trabajo de esa manera. Pero a los 3 o 4 días o 10 días, no me acuerdo cuánto, se me iluminó viendo un trabajo de Bruegel, que fue Juego de Niños, Sí. eso.
Y lo que hice es hacer, o intenté hacer, eso es una fiesta en Bruegel, hacer todo lo contrario con lo que pasaba con los chicos acá, ¿no? Pero no importa el público cuando mire eso, no importa toda esta historia, importa lo que ve él, lo que puede ver, eso es lo bueno del espectador. Si llama la atención, ve algo que él tiene adentro. En otra obra, Emma, sí. hay recortes de diarios metidos adentro. Sí, del momento. Sí, recortes de avisos de prostitución. De prostitución. Del rubro, no me acuerdo. Del rubro de travesti. Claro, porque eso sale de un maravilloso escultor que es Spilimbergo. Sí, ahí está el homenaje a Spilimbergo. Claro, que hizo Breve historia de Emma, que es la historia de una nenita que al crecer se transforma en prostituta y después se mata. Decían que era un antecedente de la Ramona de Berni, ¿no? Sí, muchas veces. Sí, es anterior a la Ramona, sí, pero no importa eso. No interesa que lo haya dicho antes o después. Por supuesto. No importa. Y ahora vos lo tomás, hay dos versiones acá. Hay dos versiones y volviendo un poco a este tema de los materiales que decías, él... Por un lado aporta datos de la realidad, yo lo llamo los materiales reales al interior de la obra. Claro. En las emas están estos avisos del rubro de prostitución de Clarín. El rubro 69. 69 era el famoso rubro 69. Pero después también en la portadora de la palabra, que es tremendo, yo digo que esa pobre mujer él la hace la portadora de la memoria, ahí está todo, está la represión, está el genocidio armenio, están las cuestiones sociales y económicas de América, él va metiendo y a su vez le da matices para el color. Claro. Todas esas obras están en esta muestra. Están en todas las que hablamos están en esta muestra. Está también, ¿cómo se llama el camioncito que a mí me gusta tanto? El camioncito de Doc Sur. El camioncito de Doc Sur, que apareces vos también ahí trepado el camioncito. Ahí estoy, pero alejado de la guadaña estoy. Por la duda está clara. Así que eso. Hay una obra nueva, no hablamos de la obra nueva recién terminada, me decían unos días antes de que se inaugure la muestra. La necesidad del arco iris. Hay un gran arco iris ahí. Obra hecha en pandemia. En pandemia, y mi intención era que florezcan todas las flores. Es decir, que hay que atender a los distintos mensajes, a los distintos deseos, de todo tipo, siempre que no dañen a nadie. Y bueno, salió eso, ¿no? Es preciosa y muy impactante, ¿no? Uno entra y la recibe esa obra. ¿Hasta cuándo está la muestra? La muestra está hasta fines de julio. Hasta fines de julio. Y hay visitas guiadas para el público durante la semana y los sábados también. Y hay una afluencia de público que vos preguntabas enorme, realmente. Y en el intermedio va a estar el catálogo y se va a llamar a la gente como un gran acontecimiento, porque no dimos a tiempo a hacerlo. Para hacer el catálogo. Pero se va a presentar antes de que termine la muestra. Exactamente, va a haber una presentación especial del catálogo. Es un acontecimiento, así que además entrada gratuita, vale la pena que lo digamos, en el Museo Nacional de Bellas Artes, acá muy cerca del canal. Hasta julio hay tiempo. Muchísimas gracias por haber venido nuevamente a Los Siete Locos. Bueno, gracias, María Teresa. Gracias por habernos. A ustedes. Y quien te dice cuando alguien va al museo tiene suerte y te encuentra por ahí, vas, ¿no? Y a lo mejor se enoja conmigo. Por ahí se enoja de decir, bueno, va a tener la oportunidad de decírtelo. Se terminó el programa, nos vemos en la semana que viene. Muchas gracias a los dos, gracias por acompañarnos. Gracias, Cristina. Hasta el sábado. Hasta el sábado.